Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí, compartiendo este espacio virtual conmigo. De verdad espero desde lo más profundo de mi corazón, que estén disfrutando de un día fantástico, un día radiante y lleno de esa energía positiva que tanto nos gusta irradiar y recibir. Hoy, como seguramente ya pudieron vislumbrar por el título que adorna este vídeo, nos adentraremos en un tema que lamentablemente ha tocado de cerca a muchas personas y que ineludiblemente nos recuerda la inmensa y vital importancia de la salud mental en nuestras vidas, la supuesta hospitalización de Demet Özdemir debido a la depresión. Esta noticia, que ha circulado con una velocidad sorprendente a través de las redes y los medios de comunicación, ha generado una ola de preocupación y angustia entre sus legiones de fans y el público en general. Es una situación que sin duda nos hace reflexionar sobre la vulnerabilidad humana, incluso en aquellos que parecen tenerlo todo. Así que sin más preámbulos, sin dilatar más la espera, vamos a sumergirnos de lleno en esta situación, a explorar las diferentes perspectivas y a analizar minuciosamente lo que sabemos hasta ahora. Pero antes de que nos embarquemos en este análisis, me gustaría extender una cálida invitación a todos aquellos que son nuevos en este canal. Si eres uno de ellos, te invito cordialmente a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarás de no perderte ninguno de mis vídeos futuros, donde siempre estoy trayendo contenido fresco, variado y pensado especialmente para ustedes. Desde noticias de celebridades hasta reflexiones profundas sobre temas de suma importancia, como la salud mental, siempre hay algo nuevo y enriquecedor por descubrir. Tu suscripción, créeme, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que te guste y te aporte valor. Y por supuesto, si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, si ya eres un suscriptor fiel, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por tu apoyo constante. Tu presencia aquí, tus comentarios, tus likes y tus compartidos son el motor que impulsa mi creatividad y me motiva a seguir adelante. Gracias de corazón. Ahora sí, volviendo al tema central que nos convoca hoy, la noticia de que Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del mundo con su innegable carisma y su talento innato, supuestamente ha sido hospitalizada debido a la depresión, ha generado un verdadero torbellino de emociones. Y es que contemplar a alguien que admiramos, a alguien que percibimos como exitoso y que aparentemente lo tiene todo en la vida, luchando contra una enfermedad tan silenciosa y devastadora como la depresión, nos obliga a confrontar la fragilidad inherente a la condición humana y nos recuerda, con fuerza, la importancia de priorizar y cuidar nuestra salud mental. Es crucial, antes de continuar, establecer una aclaración fundamental. Hasta el momento, y esto es importante subrayarlo, ***, no existe una confirmación oficial *** por parte de Demet Özdemir ni de ninguno de sus representantes sobre esta supuesta hospitalización. La información, como mencioné anteriormente, ha surgido de diversos medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, y ha proliferado en las redes sociales, pero carece de una fuente oficial que la respalde al 100%. Por lo tanto, es de vital importancia que tomemos esta noticia con la debida cautela, que evitemos caer en especulaciones infundadas y que nos abstengamos de difundir información que no ha sido verificada. Dicho esto, es innegable que la noticia ha resonado con una fuerza inusitada, y esto se debe a una razón muy poderosa: la depresión es una enfermedad mental muy seria, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo sin importar su edad, su género, su nivel socioeconómico o su profesión. Y las celebridades, a pesar de la imagen de perfección y éxito que a menudo proyectan al público, no son inmunes a este tipo de problemas. De hecho, en muchas ocasiones, están expuestas a una presión aún mayor debido a la constante exposición mediática, las exigencias implacables de su trabajo y las altas expectativas del público. Demet Özdemir, en particular, ha estado en el ojo del huracán en los últimos años debido a su creciente popularidad. Su talento actoral, su innegable belleza y su inigualable carisma la han catapultado a la fama internacional, convirtiéndola en una de las actrices turcas más reconocidas, admiradas y queridas en todo el mundo. Sin embargo, esta fama, esta atención mediática constante, también conlleva una gran responsabilidad y una presión constante para mantener una imagen impecable, para cumplir con las expectativas de sus fans y de la exigente industria del entretenimiento. Es de suma importancia recordar que detrás de cada celebridad, detrás de cada rostro famoso, hay una persona de carne y hueso, un ser humano con sus propias vulnerabilidades, sus miedos más profundos y sus inseguridades más íntimas. Y aunque puedan parecer fuertes, exitosos e invencibles por fuera,
también pueden estar luchando contra sus propios demonios internos, contra batallas personales que no siempre son visibles al ojo público. La depresión es una enfermedad que puede afectar a cualquiera, sin importar su apariencia física, su estatus social o sus logros profesionales. En el caso específico de Demet Özdemir, si la noticia de su hospitalización resultara ser cierta, sería un claro ejemplo de cómo la presión, el estrés y las exigencias de la fama pueden afectar negativamente la salud mental de una persona. La industria del entretenimiento, como todos sabemos, es un ambiente extremadamente competitivo y exigente, donde la presión por mantenerse relevante, por seguir siendo popular y por cumplir con las expectativas de los demás puede ser abrumadora. Además, la constante exposición mediática, el escrutinio público y la crítica constante pueden generar ansiedad, estrés y, en última instancia, depresión. Es fundamental que la sociedad, en su conjunto, tome conciencia de la importancia de la salud mental y que deje de estigmatizar las enfermedades mentales. La depresión no es un signo de debilidad, no es una simple tristeza pasajera ni una falta de voluntad. Es una enfermedad real, una condición médica seria que requiere tratamiento y apoyo profesional. Y es crucial que las personas que sufren de depresión se sientan cómodas para buscar ayuda, para hablar abiertamente sobre sus problemas y para expresar sus sentimientos sin temor a ser juzgadas, discriminadas o estigmatizadas. En este sentido, las celebridades, las figuras públicas y los líderes de opinión pueden jugar un papel muy importante en la concienciación sobre la salud mental. Cuando figuras públicas como Demet Özdemir, si llegara a confirmarse su situación, hablan abiertamente sobre sus luchas contra la depresión, pueden ayudar a normalizar la enfermedad y a alentar a otras personas a buscar ayuda. Su valentía al compartir sus experiencias personales, sus vulnerabilidades y sus desafíos puede inspirar a otros a romper el silencio, a superar el estigma y a buscar el apoyo que necesitan para superar sus propios problemas de salud mental. Si bien la noticia de la supuesta hospitalización de Demet Özdemir aún no ha sido confirmada oficialmente, nos sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de cuidar nuestra salud mental, de estar atentos a las señales de alerta de la depresión y de buscar ayuda cuando la necesitamos. Algunos de los síntomas más comunes de la depresión incluyen tristeza persistente, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, cambios significativos en el apetito o el peso, problemas para conciliar el sueño o dormir en exceso, fatiga constante, dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa o inutilidad, y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Si tú, o alguien que conoces, está experimentando alguno de estos síntomas, es fundamental buscar ayuda profesional de inmediato. Hay muchos recursos disponibles para tratar la depresión, como terapia psicológica, medicamentos antidepresivos y grupos de apoyo. No tengas miedo de pedir ayuda, no te avergüences de buscar apoyo. La salud mental es tan importante como la salud física, y es fundamental cuidarla con la misma dedicación y atención. Además de buscar ayuda profesional, hay muchas cosas que puedes hacer para cuidar tu salud mental en tu día a día. Algunas estrategias útiles incluyen practicar ejercicio regularmente, llevar una alimentación saludable y equilibrada, dormir lo suficiente, pasar tiempo de calidad con amigos y familiares, practicar técnicas de relajación como la meditación o el yoga, y buscar actividades que te hagan sentir bien, que te relajen y que te ayuden a reducir el estrés. Es importante recordar que no estás solo. Hay muchas personas que se preocupan por ti, que te quieren y que quieren ayudarte. No te aísles, no te encierres en ti mismo y busca el apoyo de tus seres queridos. Habla abiertamente sobre tus sentimientos, expresa tus emociones y no tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. En el caso específico de Demet Özdemir, si la noticia de su hospitalización fuera cierta, espero sinceramente desde lo más profundo de mi corazón, que esté recibiendo el tratamiento adecuado y el apoyo necesario para recuperarse por completo. Le envío toda mi energía positiva, mis mejores deseos para una pronta recuperación y mi admiración por su talento y su carisma, que han traído tanta alegría y entretenimiento a tantas personas en todo el mundo. Y para terminar, quiero recordarles a todos la importancia de ser amables, comprensivos y empáticos con los demás, especialmente en estos tiempos difíciles y desafiantes. Nunca sabemos por lo que está pasando alguien en su vida personal, así que es fundamental mostrar empatía, compasión y respeto hacia todos. Un simple gesto de amabilidad, una palabra de aliento o una sonrisa sincera pueden marcar la diferencia en la vida de alguien que está sufriendo en silencio. En resumen, en este vídeo hemos hablado sobre la supuesta hospitalización de Demet Özdemir debido a la depresión, resaltando la importancia de tomar la noticia con cautela y de esperar una confirmación oficial.
Hemos reflexionado sobre la presión que sufren las celebridades, la importancia de la salud mental y el estigma que aún rodea a las enfermedades mentales. Hemos enfatizado que la depresión es una enfermedad real, una condición médica seria que requiere tratamiento y apoyo profesional. También hemos discutido algunas estrategias para cuidar nuestra salud mental en el día a día y la importancia de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado informativo, útil y reflexivo. Recuerden que su salud mental es lo más importante, y que no están solos en esto. Si están pasando por un momento difícil, no duden en buscar ayuda. Me encantaría saber sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la presión que sufren las celebridades? ¿Qué estrategias utilizan para cuidar su salud mental? ¿Han experimentado alguna vez problemas de salud mental y cómo los han superado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos con mucha atención y me encanta interactuar con ustedes. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí, y me ayuda a seguir creando contenido que les guste y les aporte valor. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que son valiosos, que son importantes y que merecen ser felices. Hasta la próxima.